Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestra invitada de hoy es Virna Cedeño. Ella es binomio del candidato presidencial Yacu Pérez, por ende es candidata a la vicepresidencia de la República. Destaquemos que Virna es bióloga por la Universidad de Guayaquil, institución donde ha trabajado también como coordinadora académica en programas de biotecnología. También tiene un PhD en biotecnología molecular en la Universidad Montpellier de Francia. Pues más allá de lo que destaca la formación académica de Virna, también ahora es política. Y claro, con una amplia sonrisa la hemos encontrado en estas últimas horas, cuando se conocen resultados de conteo rápido, extraoficial por cierto, pero desde el CNE, que ustedes se encuentran prácticamente en segunda vuelta electoral o habría que esperar un poco y con calma examinar los resultados. Primera reflexión, con serenidad por cierto. Virna, bienvenida, qué gusto tenerle aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias, muy buenos días, estimado Wilma. Muchas gracias por la invitación al testimonial. Bueno, sí, en realidad estamos en segunda vuelta. Más bien estamos vigilando que todo esté muy bien. Como lo hemos dicho en otras entrevistas, lo ha dicho también Yacu, en realidad nosotros no estamos sorprendidos, agradecemos realmente el apoyo, es un compromiso grande, pero también estamos esperando un poco que ya se chequee bien, porque algo que nos parece un tanto extraño es que en el tema de candidaturas a, a asambleístas, pues estamos como en más del 32, 33%, y en general la candidatura presidencial arrastra a las candidaturas de asamblea. Entonces, en realidad, tener 30 y algo en 33% contra casi un 20% es algo que como que No, no, no no cuadra. lleva, no Claro, cuadra, no claro. cuadra. Entonces, hay que todavía ver, pero hay que estar bien vigilantes, pero de que estamos, estamos y es, es muy, muy importante. Como decía, estimado Wilman, soy una persona que ha estado mucho en la parte ciencia, que ha estado en la parte académica, que ha estado en la parte social durante muchos años, y que de repente soy una ciudadana como la gran mayoría de ciudadanos, ¿no? Pero tal vez por eso mismo, con las ganas de que tal vez podamos tener otra cosa en el país. Y por eso sí siento que la gente está diciéndose y viendo en nosotros esa opción distinta y esa opción de reencauzar nuestro país. Hablemos de lo personal brevemente para decir que Virna no estuvo los últimos días en intensa campaña por una afectación precisamente a su salud. Virna, ¿qué le pasó? Sí, bueno, justamente no pude estar en los cierres de campaña, solamente estuve un poco en Guayaquil, porque pues estoy con el virus, tengo COVID. eh, Gracias a Dios, pues ahí superándolo bastante bien. Y pues por esa razón estoy en cuarentena para evitar cualquier cosa a otros, ¿no? Así que por eso voy a estar estos días todavía hasta que me pueda nuevamente hacer el análisis y que ya esté no contagiosa. Debe ser una experiencia muy singular para una bióloga tener el virus, para dominarlo mejor. Antes no lo pudo evitar, ¿no? Bueno, en realidad sí, para los que estamos en particular biólogos moleculares, cuando entendemos, para entender la vida, tenemos que, gracias a los progresos del estudio de la vida a nivel molecular, nos permite comprender mejor todo, ¿no? Y es como que nos volviéramos muy chiquitos y pudiéramos ingresar al interior y ver mejor. Y en efecto, comprender al virus, pues es un grupo de los virus que han estado muchos años con nosotros, muchos de estos mismos de parientes del virus causante del SARS-CoV-2, causante
de la COVID, pues ya han estado con nosotros. Así que, pues yo soy una convencida y por eso incluso nuestras propuestas de trabajo tienen un enfoque muy fuerte al tema alimentación. Soy una convencida, y no porque me lo invente yo, pero una convencida de que realmente un pueblo bien alimentado, una gente bien alimentada es mucho, mucho más capaz de enfrentar no solamente a un SARS-CoV-2, sino también a otras enfermedades, ¿no? Y en el caso de los ecuatorianos y ecuatorianas parece que precisamente no tenemos esa educación porque los productos y la propia tierra, la Pachamama nos da esa oportunidad, ¿verdad, Virna? Exactamente. En realidad, todo se ha muy artificializado. Exacto. Muchas veces, y es triste, porque si a veces se tienen dos loncheritas de niños, una lonchera con botellitas, con cajitas de no sé qué, y todo Snacks. es como un símbolo de estatus. Sí. Y una lonchera con manzanas, con frutas, con su cosito de avena natural, Con chochos, es con de, tostado. o tostado, es como de pobreza. Entonces, pero Sí, sí. es una deformación triste, Ujú. porque en realidad es donde debemos volver a esa alimentación que cubre y que tiene muchísimas más productos naturales que funcionan como los mejores medicamentos, ¿no? Virna, Por eso es que y dónde encontró el virus usted? ¿dónde? ¿Dónde el virus le encontró a usted o usted al virus? Yo creo que lo encontré. Yo creo que lo encontré porque igual, ¿no? O sea, considero que cuando este tipo de virus está, pues eh, al final es como los virus de las gripes que tenemos en otros tiempos, ¿no? O sea, por más que en un momento dado no se tengan los cuidados, tarde o temprano Claro. los usamos en el camino. Por eso es que es fundamental más la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de cómo cuidarnos, cómo cuidar a los otros que son más vulnerables, cómo mantenernos también en buena salud para responder mejor también a los virus, ¿no? Pero Irna, yo recuerdo cuando le tuve la grata ocasión de entrevistarle anteriormente, usted me decía, o por lo menos interpreté, de que conoce usted el ADN como bióloga de Yacu Pérez. Entonces, para servirme de esa analogía, la traslado al presente para retomar precisamente el diálogo inicial y decirle y preguntarle, Virna, ¿cuál fue o cuál es el ADN del resultado electoral obtenido? No ha sido una sorpresa, dice usted. Entonces habría que conocer un gran trabajo, pero ¿cómo se explica, Virna? bien, perdón. Sí, por favor. Es parte del proceso recuperativo. Estamos precisamente platicando con Virna Cedeño, que es la candidata a la vicepresidencia de la República y, claro, afectada de su salud, como lo hemos señalado justamente. Para retomar la respuesta frente a una pregunta planteada precisamente en la que se señala o fue o no fue una sorpresa el resultado obtenido en las últimas horas en un conteo rápido que el Consejo Nacional Electoral lleva adelante, que está ya prácticamente por cerrarse, pero que se dice también desde otras corrientes políticas, especialmente de la fuente del señor Guillermo Lazo, que si se mantendría en tercer lugar con un estrecho margen con el señor Yacu Pérez, podría pedir la posibilidad de un conteo voto a voto. Una vez que ya hemos hecho el planteamiento y el alargue correspondiente en esta entrevista, Virna, le vamos a escuchar su respuesta. Bueno, sí, efectivamente, perdón, pero a veces da el acceso de tos. Bueno, en realidad sí, no nos sorprende porque, como decíamos, el resultado es algo que más bien nos hubiéramos esperado un poquito más, ¿no? Porque por el tema que estamos y que estamos viendo muy atentamente el conteo. Sin embargo, sí,
pensamos que incluso el otro movimiento, el movimiento Creo y todos, o sea, yo creo que todo el mundo está consciente de que esta elección es una elección clave para el país. Y tal vez fue la razón por la que también yo acepté esta candidatura. Ujú. Cuando estaba en mi punto de análisis de tomar la decisión, estaba justamente que es un tiempo clave, es un tiempo fundamental para el país. ¿Por qué? Tal vez porque debemos luchar contra una amenaza de totalitarismo que vivimos ya. Y yo me dije hace varios meses que tal vez me arrepentiría de no tomar la decisión de pasar y decir como ciudadana, lo intenté, lo luché, hice lo que de pronto no quería hacer, que era pasar a una palestra pública, que realmente nunca ha sido muy así como muy interesante para mí, el pensar que iba a tener medios ahí, eh, pero también me dije que tal vez había muchísimos ecuatorianos que debíamos hacer algo, ¿no? Para tratar por amor a ese país, por amor a la gente, no me creo extraordinaria, me creo una ciudadana con ganas de Correcto. contribuir. Entonces yo creo que la gente que está ahorita, los otros movimientos, los que hay más de un 60% que ha dicho que quiere otra cosa. Y entonces yo creo que toda esa cantidad de ciudadanos van a apostar por esa opción. Fue el resultado de un gran Correcto. trabajo también en esta campaña, en esta primera Un etapa. trabajo, bastante trabajo y bastante trabajo sin dinero. O sea, es impresionante y no hace falta solo decirlo en palabras. Si ustedes recorren el país, si ven el internet, o sea, las pancartas, habían cosas gigantes de muchos movimientos. Nosotros nos reíamos porque alguna vez nuestro puente aquí de la Unidad Nacional era cubierto de pancartas y algún ratito alguien subió y colocó una bandera del arco iris y era la única que estaba ahí, pero la subió una persona, la colocó, pero ese era el símbolo, era como un símbolo de que ese ciudadano de a pie, el que de pronto no tiene más que sus pies, sus manos y sus ganas, Y muy eh, espontáneo. muy espontáneo puede hacerlo. Y yo creo que eso es lo más valioso tal vez de esto, el poder sentir que, que es un alineamiento ciudadano. Y yo lo digo, yo me siento emocionada de pensar que podamos estar todos escribiendo parte de esa historia, que cada ciudadano sienta que es parte de añadir una letra, así como decía hace un momento a usted del ADN. El ADN es un texto escrito y un pequeño cambio puede ser fundamental, puede destruir o puede hacer un cambio de fortalecimiento increíble. Entonces yo siento que cada uno, independientemente de que sea un presidente, una vicepresidenta o lo que sea, porque yo no creo que es que hayan más importantes o menos importantes. Yo considero que son parte de esos que escriben y van añadiendo esas letras. Y que cuando tengamos un texto, no importará quién añadió la letra, sino el texto que se escribió. Y es lo que deberá leer el resto en algún momento. Entonces a mí me emociona sentir que soy parte de esa escritura de una historia, que algún día alguien diga, pues los ecuatorianos se unieron para escribir esa historia, para ser parte y no simplemente sentarse, bajar, meter la cabeza y lamentarse de los problemas, ¿no? Irna, en estas últimas horas, ¿han sentido ustedes que esos grupos fácticos que existen en el país, aquellos que ejercen el poder tras las sombras, de alguna manera no quería reconocerles el derecho y los méritos obtenidos que se cifran
que se identifican en resultados electorales que hasta el momento, si bien es cierto, no son definitivos, pero que tienen un alto porcentaje? Hace poco entrevistaba a un encuestador que me dice que ya el 90% de posibilidades tiene la fórmula presidencial de ustedes de mantenerse en la posición en segundo lugar en la que se encuentran. Y apenas habría un 10% de probabilidades de que cambien las circunstancias en el 1,5% de actas que faltan por escrutarse. La pregunta No, yo sí, por favor, le escucho, no Vilma. considero que sea un 10%. Eso lo quieren meter mucho en la mente de la gente para que se sienta que hay posibilidades de que es Correcto. normal, y eso hay que tenerle mucho cuidado. O sea, ya está definitivo Mucho, entonces. mucho cuidado, exactamente. Es más bien vigilar para que no se manipule eso, porque hay muchas cosas extrañas. Usted tiene un valor que nunca más incrementa y que más bien comienza a decrecer cuando normalmente, por más que sea lo que sea, o sea, siempre siguen dando votos, o sea, siguen incrementándose aunque sea poco, O sea, se mantiene la algo tendencia. llega. O sea, Claro. no puede ser cero. O sea, de repente justo están los que estaban en cero. Ok. Entonces, hay algo que no está claro, y ahí hay que ser muy categórico en eso, ¿no? O sea, no, 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 no lo vamos a Ok. aceptar en esa manera, sino que vamos a ser más bien vigilantes. Por eso preguntaba, ¿son esos grupos fácticos los que se niegan, se resisten a advertir de que ustedes llegaron ya en segundo lugar firme a segunda vuelta? Justamente lo que pasa es que cómo se ha movido muchas de las cosas en este país y en otros países en donde a través de pseudo elecciones o enmascarados en unas falsas democracias se sustentan de que ganan elecciones y que tienen autoridad, y en realidad es lastimoso porque hemos visto cómo finalmente es un resultado de manipular cada vez las elecciones, y que la gente sienta la frustración de ver que no es el reflejo de su voto, ¿no? Entonces sí hay intereses y lógicamente hay miedos porque la candidatura de Yacu Pérez, Virna Cedeño, sería la mejor posicionada a ganar a cualquiera con el que estaba en, en segunda vuelta, ¿no? Entonces, definitivamente hay algunos que tienen el miedo de eso y preferirían enfrentarse a otro de los candidatos. Claro, y lo preguntaba porque hay grupos empresariales mediáticos, los de siempre, que insistían en que el señor Lazo estaría en segunda vuelta, un poco apoyados inclusive en los exit poll, los dos que se realizaron, y también en los resultados preliminares que el Consejo Nacional Electoral emitía de aquellas 2.600 actas iniciales en el conteo rápido. Entonces, los medios de comunicación empresariales, insisto, ellos permanentemente procuraban posicionar al señor Lazo en segunda vuelta, un poco desconociendo esta posibilidad que luego se fue asentando, que es el triunfo Incluso, o la llegada de ustedes. incluso había una estrategia de hablar del voto útil. Sí, señora. Y ese tema de presentar a Yacu bastante alejado en el tercer puesto, era un poco una manera de decir, mira, sí, puede ser, pero no va a pasar. Así que si no quieres a este otro, vota, haz tu voto útil. Y por eso había mucho este tema también de las encuestas, en las cuales no se puede, lastimosamente, cuando vienen con ya determinado, eh, determinada marca Claro, de que claro. tienen cierta, o sea, que cumplen a ciertos Comprometido el resultado, diga. compromisos. Entonces, efectivamente, eso sí es un tema que complica mucho, en el sentido de que cuando querían ese voto había que mostrar que Yacu estaba más abajo. Y lo que vimos y sabíamos que no era así. Y por ello no se reaccionó al conteo, al exit poll que salió apenas terminaron las votaciones, Pero ¿no? eran grupos interesados del señor Lazo los que querían posicionar aquello. O sea, lo veíamos, pero también lógicamente lo veíamos mucho cuando las manifestaciones tampoco fueron muy
muy entusiastas apenas hubo Exacto, eso. Si lo exacto, exacto. veíamos, era muy claro que, que, que sabían que no era así. Y entonces se sintió mucho, y por eso nosotros incluso no hicimos declaraciones, ¿no? Exacto. Pero de repente esos mismos sectores de derecha que querían posicionar a Lazo en el análisis que estamos formulando, Virna, probablemente en segunda vuelta pretendan o quieran acercarse hacia ustedes y ustedes quizás tal vez los necesiten. O sea, en realidad esta va a ser una convocatoria a los ciudadanos honestos. O sea, podemos tener todos determinados inclinación, un candidato, si honestamente por distintos aspectos lo consideramos, porque después puede haber gente que está por un interés muy particular y propio para apoyar a una candidatura, pero luego hay mucha gente que apuesta a una opción de manera honesta, porque lo cree, porque... Entonces, en realidad, lo que nosotros estamos o sea, haciendo es ser la opción para todos esos honestos. Está agolpándose mucha gente que llama y dice nuestra opción, votamos en la anterior vuelta por tal candidato, pero esta opción sin duda vamos por ustedes. O sea, y no porque Indistintamente esté, de todas las tendencias. exacto, y no porque estén conversando, vamos a ver qué quieren, sino dicen definitivamente vamos. Porque es la gente que quiere esa, o sea, no quieren autoritarismo, no quieren impunidad, no quieren esa ola de corrupción chocante, cínica que vivimos, o sea, una total pérdida de muchas de nuestras libertades, de que el mismo periodismo, la comunicación terminó como un servicio público cuando es un derecho. O sea, hay muchas cosas que la gente es consciente que no quiere. Y eso a mí me llena de orgullo del país. Y por eso cualquiera que vaya en un momento dado a conversar y que diga, tendrá que hacerlo públicamente con todo el mundo. O sea, lo que quieran conversar y decir queremos apoyar, pues perfecto. No será bajo dentro Paredes. de cuatro paredes, en silencio y esto, sino, o sea, lo que sea, como decía alguien, nosotros no podemos decir que la gente que en algún momento dado votó por el gobierno anterior o sea, sean deshonestos todos. O sea, lastimosamente hay de todo, ¿no? O sea, y la ciudadanía honesta, pues se unirá a la propuesta honesta. ¿Van a necesitar los votos alvaristas, como lo denomina su líder, Álvaro Noboa? ¿Van a necesitar los votos de Javier Herbas? Como digo, esto va a ser una coalición ecuatoriana de honestos. O sea, eh, todos los que estén por esa transformación de un Ecuador, yo creo mucho en que estas elecciones deben ser el inicio de abrir un camino para un Ecuador eh, unido, un Ecuador que podamos hablar, debatir, que podemos tener puntos de vista distintos, pero que debe haber el respeto, que debe primar el respeto, que podamos mostrar a los niños y jóvenes que es posible la honestidad, no del más sabido, que es el mejor que se posiciona, que la ética sea lo normal y no lo excepcional. Entonces, yo creo que todos aquellos que será fácil, no será fácil, porque los demagogos, los populistas lo dicen que es fácil, pero construir las verdaderas cosas, no las que valen la pena, nada que valga la pena se logra sin esfuerzo. Cuando hay alguien que quiere vender la idea de que podemos tener buenas cosas y cosas gratificantes sin esfuerzo, está mintiendo y muy probablemente es algo ilegal, porque todo lo que se gana sin esfuerzo, sin real trabajo, sin dedicar tiempo, sin construir,
con un tiempo de construcción, hay algo que no está. Y en general son las cosas ilegales, pero que asimismo simplemente conducen a un camino de destrucción. Virna, ¿cuál es el voto que falta por conquistar en segunda vuelta? ¿Puede perfilar ese votante, esa votante? ¿A quién hay que conquistar? ¿A quién hay que persuadirle, que sería el mejor término? De alguna forma, yo creo que ya hay varios que con los resultados de la primera vuelta ya están persuadidos por el binomio Yacu Pérez-Virna Cedeño. Y luego los que de pronto, aquellos que finalmente tampoco son tan altos, los que aún querían o anular o no estar, yo creo que ahí hay un trabajo para devolverles la fe, porque yo los entiendo completamente. Yo entiendo completamente porque yo también he sido parte de esos ciudadanos. De esa resistencia, ¿no? De ese hartazgo, desidia, ¿no? claro, De esa desidia, de ese hasta... Yo lo digo porque a mí me incomodaba, ¿no? El de repente sentarme y sentir que había gente que me veía como otra más de esas apareciendo a prometer o sí, porque eran las elecciones. Y eso tal vez fue lo más duro para mí, porque era como querer decirle a la gente, sí, pero yo no soy eso. Yo soy como ustedes. Y que también me cansé de esa hipocresía en el tiempo de elecciones, de ese abrazar y besar a todo el mundo y que de repente es como, y que no se cree más. Entonces, pero yo, si bien me había cansado, al final vencí el cansancio para decirme, pues, vamos a intentar poner ese mensaje a los demás. Así que yo creo que también a esas personas de poder invitarlos a tomar el reto de decir, pues sí, nos han mentido tanto, vamos a todavía apostarla. Pero no apostarlo como un juego de azar, ¿no? Un juego de azar, un juego de casino, sino por el análisis, por el decir, a ver, estas personas que están diciendo esto, ¿qué son? ¿Cuál es su historia? Que no son esos outsiders, como dicen, que aparecieron y que de repente con un discurso o llegaron, un buen sistema de comunicación para venderlos como una marca, construirlos como una marca, sino realmente del análisis. ¿Qué es lo que yo quisiera que podamos iniciar en el país? Que los jóvenes, que la gente comience a construir elecciones y votaciones basadas en el análisis, en el aprendizaje, y más que en ese populismo de ofertas dadivosas, mentirosas. Virna, muchas gracias, su gentileza. ¿Cuándo sale de cuarentena? Estoy en eso, tengo que hacerme otro análisis para poder ver cómo voy, que no esté contagiosa, y de acuerdo a eso ya les comunicaré a todos. Muy bien, muchas gracias, Virna, y la mejor de las suertes, que esta intensa campaña que se viene en segunda vuelta naturalmente va a plantear muchos desafíos a ustedes, ahora sí ya con dos fórmulas presidenciales frente a un universo electoral que se estima del 20-30% que tendrá que decidirse finalmente por quién votar entre las dos alternativas. Pues vamos, muchísimas gracias, mi estimado Wilman, y sí, claro que se puede, este país lo transformamos. Muy bien, ha estado con nosotros Virna Cedeño, binomio de Yacu Pérez. Ella es candidata a la vicepresidencia de la República y ha tenido la gentileza de acompañarnos en este espacio de comunicación, El Testimonial. Una vez más, la mejor de las suertes y que le vaya bonito, Virna. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.